Bueno, muy buenos días. Daros a todos la bienvenida a la sede de la Fundación Pons. Muchas gracias de verdad por vuestro interés, por vuestra asistencia. Hoy vamos a hablar, como sabéis, sobre financiación. Tenemos aquí una mesa de expertos de lujo que nos van a ir hablando sobre financiación de ayudas públicas, ayudas privadas, diferentes fuentes de financiación bancarias, alternativas. Vamos a hablar también de cómo conseguir la confianza del inversor. Vamos a hablar de deducciones fiscales del I+D+I. Y bueno, con lo cual tenemos a lo largo de la próxima hora intervenciones muy interesantes y por favor, sentiros libres de poder participar, preguntar. Esto queremos que sea algo muy dinámico, muy práctico, porque esta jornada está marcada dentro de un proyecto que hacemos dentro del marco de entidades de enlace y de innovación tecnológica. Este proyecto se llama Scale Up. Es un programa, es una plataforma de asesoramiento puesta en marcha por Pons junto con la Comunidad de Madrid. En esta plataforma pretendemos, como entidad de enlace e innovación tecnológica que somos, pretendemos poner en contacto el ecosistema de innovación con el tejido empresarial y ayudar a las startups y a las pymes a llevar sus productos y sus servicios con éxito al mercado. Nosotros como Pons, con la experiencia que llevamos ya de muchos años, nos centramos mucho en ayudar a que la tecnología ponerla en valor y proteger esos activos intangibles y ayudar a las compañías y a las pymes a tener bien identificada sus activos intangibles y, por tanto, la correcta protección y estrategia en propiedad industrial. Sabemos que las pymes, para ellas es fundamental también cualquier línea de financiación y por ello también, bueno, pues nuestro apoyo está basado en ofrecer cualquier tipo de información relacionada con la financiación. A lo largo de la mañana vamos a ir escuchando diferentes fuentes y alternativas de financiación, pero nuestro apoyo desde nuestro programa Scale Up no queremos que se quede solamente en este ratito. Queremos seguir acompañándoos y dándoos nuestro asesoramiento, ese asesoramiento que he comentado, que es gratuito y que lo hacemos con la colaboración de la Comunidad de Madrid, y poder ayudaros, acompañaros en tener vuestra hoja de ruta de financiación personalizada, y queremos ayudaros también haciendo mentorías e informes personalizados sobre vuestra estrategia de protección de vuestros activos intangibles, que sabemos que esto es clave para el crecimiento y el impulso empresarial de cualquier pyme. Entonces, bueno, aquí tenéis un código QR que os lleva a nuestra página web. Estamos a vuestra total disposición y queremos ayudaros a ese impulso, a ese crecimiento, y lo vamos a hacer a través de este programa Scale Up. Y bueno, pues nada, sin más, le voy a dar la palabra a Miguel Boneo, que va a moderar la jornada. Miguel Boneo es nuestro experto en financiación en este proyecto, en este programa de Scale Up, y bueno, pues vamos a ir viendo un poco los diferentes temas de la mañana. Nada, muchísimas gracias a todos y, como os decía, quedamos a vuestra disposición para acompañaros en este camino al crecimiento empresarial. Muchas gracias. Pues buenos días a todos. Como ha explicado María Jesús, vamos a hablar de las distintas posibilidades de financiación. Al final, yo voy a mandar un mensaje, aparte de que traigo una mini presentación por aquí. Un mensaje, lo más importante para mí es que hay que intentar financiarse de todas las maneras posibles. Hay que tener esa hoja de ruta de financiación lo más completa posible, que incluirá todas las financiaciones tradicionales, alternativas y la mejor combinación. Y, por supuesto, como pyme o como empresa, nuestra obligación es intentar tener la mayor cantidad de dinero a fondo perdido. Entonces, la parte de las ayudas públicas, subvenciones, deducciones fiscales, bonificaciones de seguridad social, es una parte clave en la estrategia de financiación. Entonces, vamos a intentar en 2-3 minutos, porque somos muchos y además tengo una mesa de expertos muy grande y nos van a hablar de los distintos productos. Ya me he dejado el móvil encendido. Perdonad. Nos van a hablar de los distintos productos que hay en cada tipo de financiación. Entonces, lo que me gustaría es daros la pincelada inicial y que ellos subieran y explicaran un poquito más en cada casuística. Vamos por acá. A ver, lo importante. Vamos a ver, esto es hacia adelante, ¿no? Vale. Por un lado tenemos la financiación, bueno, vosotros no sé si lo veis, la financiación bancaria y que es la financiación más tradicional, ¿vale? Tenemos gente que nos va a hablar de la financiación bancaria y luego tenemos la financiación alternativa. He puesto aquí las 4 o 5 tipos de financiaciones más básicas, los préstamos, las pólizas, el factoring, la combinación de las distintas financiaciones tradicionales bancarias, y luego tenemos el tipo de financiación alternativa. Aquí vamos a hablar, Rocío nos va a hablar, por ejemplo, de las ventajas de la propia industrial para las rondas de inversión a través de equity, ayudas a fondo perdido, subvenciones. Tenemos aquí al CEDETI que nos va a hablar de distintas ayudas. Tenemos también deducciones fiscales, que nos va a hablar Mónica de Acerta, a explicarnos qué son las deducciones y por qué sirven
y por qué perdemos dinero si no las utilizamos, francamente. Y tenemos también tenemos que ver la importancia que tienen estas ayudas públicas y subvenciones como combinación de las distintas fuentes de financiación bancaria. Yo creo que Gustavo nos va, que trabaja con todos los bancos de España, dar una pincelada también de qué es lo que podemos hacer. Como os decía, para mí lo más importante es que tengamos clara la hoja de ruta de financiación de nuestra empresa. Cada empresa tiene un caso particular, es un momento determinado, diferente de las demás, está en un sector determinado, en una población determinada, con una serie de centros de trabajo determinados y diferentes de otras. Entonces hay que hacer un estudio, como decía María Jesús, personalizado para cada empresa, para dotarle de las mejores herramientas que tenga. Eso es lo que nos hemos comprometido a hacer con todos los que queráis vosotros, ¿vale? Entonces esta hoja de ruta de financiación consiste en tener la mejor combinación de las fuentes de financiación que existen, todas las que hay, porque no hay que excluir ninguna posibilidad, e intentar ponderar también en la mayor medida las que tienen más dinero a fondo perdido, tienen algún tipo de deducción fiscal o se pueden utilizar las bonificaciones de la Seguridad Social. Estas hojas de rutas de financiación, repito, son personalizadas, no valen aunque la empresa sea igual del mismo sector, porque ni está en cada momento, ni tiene las mismas cuentas y seguramente no tenga la misma distribución geográfica. Vale. Para lo que serían ayudas y subvenciones públicas, luego nos va a contar Luis de Cedeti, Luis Maeso de Cedeti, es muy importante pues lo que hemos hablado, el tamaño que tenga la empresa, la ubicación geográfica, los estados financieros, porque hay ayudas que necesitan una comprobación financiera antes, el sector en el que trabajamos, son 4 o 5 cosas que es importante que sepamos y cada una, como hemos dicho antes, es diferente en cada uno de los pases. Vale, documentación y requisitos. Al final, pedir una ayuda pública, una subvención, requiere un montón de documentación, como cualquier financiación bancaria. Entonces es importante hacer ese tipo de documentación de buena manera. Es muy importante explicar los proyectos, la disruptividad que tienen, explicar la operación bien. Y cada financiador, aquí tenemos distintas fuentes de financiación, habla un idioma distinto. Al banco no se le puede explicar lo mismo que al Cedeti, ni a una ayuda de la Comunidad de Madrid le podemos contar lo mismo que a cada uno hay que contarle lo que está esperando que le den. Por eso hay una serie de bases, una serie de instrucciones, los bancos quieren unas cosas, las ayudas públicas quieren otras. Es muy importante el lenguaje que utilizamos en cada caso. Hemos puesto aquí 4 o 5 ayudas que tiene la Comunidad de Madrid. Estamos en la Comunidad de Madrid, trabajamos con empresas madrileñas, que son las más relevantes, que van a salir en los próximos tiempos. Esta presentación se puede circular al que la quiera, no hay ningún secreto, o sea que es una guía práctica, ¿vale? Y luego tenemos una amalgama en España, yo no sé si son 17.544 más o menos ayudas y subvenciones públicas que nos van a ayudar a financiar nuestro negocio y nuestra pyme con cantidades a fondo perdido. Entonces, todos los días van saliendo convocatorias distintas en las distintas geografías y muchas de ellas nosotros seremos una empresa madrileña, pero tendremos exposición en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valencia, entonces nos interesará saber todos. Es importante trabajar con las entidades a nivel estatal, Cedeti, ENISA, estamos hablando del kit consulting también, todos son ayudas que podemos pilotar. Lo importante es saber lo que podemos pedir nosotros. Aquí pego un resumencito de las principales líneas del Cedeti, me da vergüenza porque luego las explicará Luis, pero hay 3 líneas principales que el Cedeti trabaja mucho, que son el Neotec, esta te la sabes tú mejor que yo, que son el Neotec, el Cedeti PID y el Cedeti LIC, ¿vale? Y luego están las líneas donde pues hay una recurrencia distinta, misiones, interconectas, son programas que él os va a explicar perfectamente. Aquí son 4 datos y las ventajas que tiene trabajar con una entidad como Cedeti. En cuanto a deducciones fiscales, luego nos va a explicar Mónica qué son las deducciones fiscales y para qué sirven. Al final consiste en dejar de pagar los impuestos que podemos dejar de pagar por la innovación que tenemos. Entonces es muy importante cómo los calculamos. También existe una serie de bonificaciones a la Seguridad Social a los determinados trabajadores que hacen I+D. Sería el siguiente punto. Inversores privados, rondas de inversión. Al final una ronda de inversión es otra manera de financiarse, ¿no? Es cambiar capital por dinero, ¿vale? Son inversores, yo creo que Rocío nos va a dar un poco la importancia que tiene la propiedad industrial cuando hablamos con los inversores.
Vale, y la financiación bancaria y de fondos. Hoy tenemos de la Fundación Bankinter, tenemos a Gustavo que nos va a hablar. Es muy importante tener todas las financiaciones bancarias y alternativas con distintos fondos de deuda que podemos trabajar con ellos. Es muy importante saber qué podemos pedir en ese área, a quién lo pedimos y por qué no es importante trabajar con uno o dos bancos, pudiendo trabajar con los 35 bancos, o ya me dirás, Gustavo, con cuántos trabajáis en España. Cada vez menos, y cada vez menos que va a haber. Pero es importante saber qué banco te va a dar en cada lado el mejor producto. Así que sin más dilación, espero no haberme enrollado mucho, voy a darle paso a Luis, por favor, de Cedeti, Luis Maeso, que nos va a explicar. Muchas gracias a los organizadores por invitarnos a participar en esta jornada y a vosotros, a los asistentes, por vuestra asistencia. Nosotros, Cedeti, como sabéis, esta es la estructura de la presentación que os he preparado, básicamente para explicaros quiénes somos, a qué nos dedicamos y cómo podemos ayudar. No quiero tampoco complicaros la vida y sé que dispongo de 10 minutos para hacer la presentación. Somos una entidad pública empresarial, estamos adscritos al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, es decir, somos administración pública, administración central, y nuestra misión es apoyar a las empresas que deciden ser competitivas vía el desarrollo de la tecnología. Todas las administraciones públicas nos dedicamos a dar servicios de valor añadido a los ciudadanos, pero dentro de cada uno tenemos un target, el nuestro es este. Este sería un esquema de todo a lo que nos dedicamos, todas las actividades de Cedeti. Por una parte está lo que más llama la atención, que es el dinero, los fondos. Manejamos un presupuesto relevante dentro de la administración, dentro de nuestro ministerio. Esto de que sea relevante o no también depende con quién lo compares. Si lo comparas con un banco, pues es a lo mejor solamente para bolígrafos, pero bueno, para nosotros es mucho dinero. Nuestros fondos los ponemos en valor, los ponemos a disposición de las empresas a través de dos canales. Por una parte, subvenciones, ayudas que se rigen por derecho público, hay concurrencia competitiva y evidentemente está sometido también a número de participantes respecto a presupuesto de la convocatoria. Y luego hay otras líneas de ayuda que están permanentemente abiertas y no hay concurrencia competitiva, ¿vale? Las ayudas que damos a partir que publicamos a través de subvención es fondo perdido, pero hay otras que es financiación con un tramo no reembolsable, siempre que hay que calcular el equivalente en subvención, donde no hay concurrencia competitiva y están permanentemente abiertas. Por las razones que sea, yo creo que no se utilizan suficientemente. Hay algunas veces también que tener en cuenta el impacto fiscal que tiene una subvención respecto a una financiación. Hay que hacer números. No me quiero entretener en eso, pero creo que es relevante. Adicionalmente al dinero, damos servicios. ¿Qué es mejor? ¿Una financiación, una subvención? Dentro de las subvenciones o de las ayudas, ¿cuáles son mejores? Pues antes ha avanzado el anterior ponente, que es muy importante saber dónde estamos en nuestra escalera de la financiación, cuál es nuestra posición, porque algunas veces ayudas pequeñas son mucho más relevantes que ayudas grandes que no necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Esa es la clave. ¿Qué necesitamos? Hay ayudas pequeñas que nos van a ayudar a conectarnos dentro de una red o a dotarnos de capacidades que vamos a necesitar para ser competitivos. Dentro de los servicios que nosotros generamos y ponemos a disposición de las empresas, por ejemplo, están los informes motivados para desgravación fiscal por I+D. Esto lo hacemos para los proyectos a los que damos la calificación de I+D. Esto es ayuda estructural y es mucho dinero. Como anécdota os diré que hay empresas que no necesitan financiación, no necesitan fondos, empresas grandes no lo necesitaban, y sin embargo cuando nos otorgaron para esto te tiene que habilitar el Ministerio de Hacienda, no fue trivial que lo consiguiéramos, y cuando conseguimos esta habilitación, empresas que nunca habían tenido relación con nosotros, pues bueno, tenían su dinámica, de repente sí que les interesó mucho. Para ellos era muy importante, es decir, es algo muy importante la desgravación fiscal por I+D. Adicionalmente hemos creado servicios como la red Cervera de centros tecnológicos que
permite agrupar a los centros tecnológicos para que se complementen por una parte, adquieran mayor alcance y puedan escalar para concurrir a convocatorias más complejas y dotar de servicios de valor añadido a las empresas, que es su función, ¿no? Y en este sentido consideramos que es una palanca importante. Dentro de mi departamento se encuentra todo lo que guarda relación con promoción institucional, como es esta actividad, y también la cooperación territorial. Nosotros tenemos convenios con todas las comunidades autónomas, con la Comunidad Autónoma de Madrid, además tenemos una relación excelente, y evidentemente esto nos facilita el crear redes y complementarnos con las ayudas que todos ponemos en valor para los ciudadanos. Otra cuestión que puedo citaros es la red PIDI. Hemos creado una red, es muy importante crear redes. Hemos creado una red que nos facilita el asesoramiento para llegar también a las empresas, y que os invito, bueno, luego creo que al final de la presentación haré un apunte. Dentro de nuestra organización es poco conocido, pero hay otro capítulo. Ellos, cuando hacen sus presentaciones, evidentemente, en algunos casos sus números hacen notar que pueden llegar a ser más importantes que las subvenciones y los fondos que nosotros manejamos para este fin. Dentro de nuestra organización, como os digo, se encuentran los representantes y puntos de contacto de los grandes programas de la Unión Europea. Os sonará Horizonte Europa. Los representantes se encuentran en nuestra organización, son los que negocian que los programas de trabajo estén alineados con las capacidades de nuestros países. Eso no es trivial. Y luego están los puntos de contacto, que son los que os permiten afinar para alinearse con los topics de esas convocatorias, que son muy rigurosas. Estamos hablando, en este caso, de convocatorias que para los proyectos de investigación son 100% subvención. Se rigen por otro marco regulatorio. Nosotros nos regimos por la ley de subvenciones y ellos por otro marco regulatorio. Nuestra función ahí es, básicamente, España paga una cuota por poder participar en esos programas, y nuestra misión es obtener el máximo retorno de la participación, el máximo retorno de fondos a través de la participación de todas las entidades en este tipo de programas. Y de la misma forma con las grandes instalaciones científicas. Las grandes instalaciones científicas serían como un gran mercado de tecnología. En realidad son como un país. Y como todos los países tienen sus necesidades. Necesitan hasta comer y sacan sus necesidades a través de licitaciones. Algunas licitaciones son de elevada especificación, y es un mercado, al ser de muy alto valor añadido, también es un mercado con un margen alto, y un mercado con unas barreras de entrada importantes, donde nosotros invitamos a que las empresas participen. Por otra parte, nosotros también publicamos licitaciones, pero no licitaciones para comprar papel, licitaciones muy específicas en la modalidad de compra pública precomercial. Firmamos un convenio con administraciones públicas que tienen necesidades que no se encuentran resueltas en el mercado y que tienen que resolver mediante servicios de I+D. Nosotros, mediante este convenio, publicamos la licitación. Aquí estamos hablando ya no de ley de subvenciones, sino de ley de contratos. Publicamos la licitación y los servicios finales de I+D que se realizan se ceden a la administración pública usuaria, que lo va a validar, y en el caso de que consideren que el servicio resuelve su necesidad, ya publicarían su licitación para el despliegue posterior. Y por último, entramos en capital de empresas de base con potencial de crecimiento y fundamentadas en tecnología. Vemos que esto es en conjunto todo lo que hacemos, para que pongáis un foco si no nos conocéis. Las líneas que tenemos en subvención serían todas las que aquí os cito. Están ordenadas en función, por el eje de ordenadas, el eje vertical, en función del riesgo técnico que nosotros requerimos para poder participar de estas líneas de ayuda. Como ya os digo, hay concurrencia competitiva. Por ejemplo, Neotec, que ha sido citada, pues exigimos que el riesgo técnico sea alto. Nosotros, en nuestras líneas de ayuda, de la misma forma que cualquier administración pública, no apoyamos, nos movemos dentro de un marco regulatorio que no os voy a citar, y no apoyamos
la actividad, no podemos apoyar la operación, no podemos apoyar el circulante. Entraríamos en colisión, aparte de que estaríamos incumpliendo la ley, entraríamos en colisión con los que se dedican a eso, con las entidades financieras que se dedican a eso. Entonces nosotros apoyamos, consideramos que hay muchas formas de ser competitivos. Pues una podría ser dominar el canal comercial, dominar la cadena de valor, la fortaleza financiera, el ser eficiente en los procesos organizativos, etc. Nuestra palanca, nuestro valor añadido, lo que nosotros hacemos se fundamenta en la transformación de conocimiento en tecnología. Entendemos que esa es una barrera de entrada muy importante que va a impedir a la competencia el llegar al estadio de estas empresas que han entrado en esa dinámica. Les va a permitir a las empresas desarrollar nuevas funciones y nuevos servicios y abaratar costes, ¿vale? Entonces nosotros sacamos líneas de ayuda en subvención, una de ellas es Neotec, para planes de negocio de empresas que fundamentan su crecimiento en base a transformación de conocimiento en tecnología. Y como veis, el riesgo técnico es alto. Y esa convocatoria es para empresas de reciente constitución, como máximo 3 años desde su constitución. Las que están subrayadas son las que ahora mismo están abiertas, tienen una ventana temporal. Neotec, madre mía, ahora mismo... Hasta el 12 de junio. Muy bien, menos mal, el apuntador. La que tengo ahora mismo en la cabeza es la de Interconecta, que finaliza el... 19 de mayo. Muy bien, 19 de mayo, pero posiblemente la ampliemos 2 días más por el tema del apagón. Entonces estamos en esto. Interconecta no guarda ninguna relación con los que conocisteis el anterior Interconecta, le tenéis que echar una ojeadilla, y Neotec ha cambiado alguna cosa, echado una ojeada al artículo 14 y algún matiz, pero vamos, básicamente se mantiene como el año anterior. Y luego lo que me interesaba mucho es que conocierais que hay otras convocatorias que están permanentemente abiertas. Es cierto que Neotec se apoya con hasta un 70% en subvención, con un límite de aportación presupuestaria, pero en estas no tenemos limitación presupuestaria, y están permanentemente abiertas, y lo único que necesitamos es que haya o bien un proyecto de I+D o un proyecto de innovación, que no me quiero meter en la interioridad de cada una de las líneas de ayuda. Y están, como os digo, permanentemente abiertas, y si el proyecto coincide con lo que nosotros requerimos, se va a poder apoyar. Además, como os he dicho, emitimos informes motivados vinculantes para Hacienda para proyectos de I+D. Son informes ex ante, que luego desarrollará el siguiente ponente posiblemente, son informes ex ante, es ayuda estructural, y nosotros cuando lo emitimos son vinculantes para Hacienda, lo admite y punto, para que luego os podáis desgravar respecto al presupuesto aprobado, que luego ha de ser justificado, evidentemente. Estas son las convocatorias que están previstas publicar. Pues efectivamente se ha mencionado Misiones, Ciencia e Innovación, que está en el horno preparándose, pero se está discutiendo porque hay un debate abierto sobre una serie de cuestiones, pero bueno, se va a publicar, bueno, no va a haber ningún problema. Durante el mes de mayo yo confío que sea publicado, y están abiertas, como veis, tanto Interconecta como Neotec. Cualquier ayuda siempre a través de nuestra sede electrónica. Somos, en este sentido, administración pública, y esta es la puerta de entrada, y es sencillo, solicitarlo es sencillo. Estos son datos del 2023, como veis el 75% son fondos de ayudas a proyectos y un 25% aproximadamente entre entrada en capital y compra pública. En el 2023, pero en el 2024 se ha producido ahí una distorsión, porque se han movilizado 900 millones de euros aproximadamente en un fondo de fondos que se irá periodificando a lo largo del tiempo para entrar en capital, y evidentemente se volverá a corregir en el 2026 y volveremos a las cifras normales. Está previsto para el 2026 1.800 millones, los 2.400 millones de este año han sido por esa eventualidad. Y bueno, para cualquier contacto tenéis la red PIDI, que os he citado, ese es su punto de contacto. Cualquier consulta que queréis realizar, para nosotros es muy importante esta red. Tienen por una parte
podéis entrar a través de la web o a través del correo electrónico. Está establecida en nodos. El primer nodo, digamos que es para las generalidades, el siguiente ya tiene un nivel homólogo al nuestro. Si ellos no llegan, nos lo derivan a nosotros y lo resolvemos. Es una forma de poder de maximizar nuestra actividad, de la misma forma que los convenios que tenemos con las comunidades autónomas nos permite a todos maximizar la ayuda hacia vosotros. Y nada más, este es el correo y perdonad, creo que me he extendido. La verdad es que sí, no, me organizo mal. Para mí 10 minutos en realidad temporalmente no me apaño bien. Y esta es la presentación. Luego, si queréis, por las dudas que tengáis, los comentamos más adelante. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Muchísimas gracias. Al resto le voy a pedir que sea un poquito más. Voy a poner hasta una alarmita de 10 minutos, pero bueno, vamos a dejar que el primero... Bueno, Luis Miguel Serrano, por favor, de la Comunidad de Madrid, nos ilustras un poco con las ayudas de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a la Fundación por organizar el evento y a los asistentes y por invitarnos a este panel de expertos. Yo he puesto una transparencia muy larga, a pesar de la amenaza de los 10 minutos, pero con el único objetivo de que ahí estén los datos, ¿vale? Porque yo me voy a saltar muchas cosas y creo que es importante que los datos estén en algún sitio centralizados y resumidos, muy resumidos. Entonces, nosotros como Comunidad de Madrid entendemos que, y nos guiamos por una estrategia, que es la estrategia madrileña de investigación e innovación. Aquí estamos en innovación, por eso el 2 de ahí, en la que contemplamos 4 actores, desde el mundo académico, empresarial, administraciones públicas y los agentes sociales, que son otros muchos agentes. Con esta perspectiva y estas 4 patas intentamos tener un conjunto de subvenciones que están focalizadas y dirigidas a los diferentes actores que involucran normalmente a un mínimo de 3 actores de los 4 identificados previamente. Tenemos este conjunto de subvenciones. Es muy relevante hacer hincapié en que cada una de las subvenciones tiene un correo electrónico para poder dirigirse a nosotros. Somos pocos y a veces un poco menguantes, pero actualmente hacemos lo que podemos y nos ayuda mucho a tener la información en diferentes buzones de correo para no perder nada y poder contestar de forma lo más temática posible. ¿Cómo se acceden a estas subvenciones? Que es muy importante. Pues tecleando en Google, Innova Comunidad de Madrid, y automáticamente te saldrá esta página web, la página web que veis ahí. Con un reflejo que son muy simples, pero creo que en ese modo eficaz, un ejemplo de cada una de los ítems de las subvenciones que tenemos. Veis que ahí falta un hueco, que al final lo comento, ¿de acuerdo? Y entonces, investigación tiene los TRLs bajos, hasta el 2 incluido, tiene todas estas líneas de subvención, y nosotros intentamos con esta línea de subvención, que tiene una aplicabilidad ya de transferencia de conocimiento hacia la industria, más de innovación, pues con diferentes líneas... ¿Esto es un puntero? Sí. En las pantallas LED no se ve. Pues tenemos con diferentes líneas de actuación, líneas de subvención, un intento de incidir en diferentes partes de los TRLs, desde TRL más bajos hasta TRL más altos. En concreto, por ejemplo, el TRL más bajo, tenemos una línea de subvención de doctorados industriales, donde potenciamos, ahora os comento las líneas, donde potenciamos pues, que un doctorando vaya a hacer su doctorado en una industria para que se produzca una transferencia absoluta de conocimiento y se innove a la vez que se hace el doctorado. Por lo tanto, fomentamos la sinergia entre el mundo académico y el mundo empresarial. Estas líneas en un mayor nivel de detalle tenemos las siguientes, desde más sencillas a más complejas he puesto, ¿de acuerdo? Tenemos cheque de innovación, que es una línea que está abierta, como decía Luis, en el CEDETI. El objetivo de esta línea es que cualquier institución, cualquier empresa que no sea tecnológica y que por supuesto no sea una startup, intente modernizar su sistema productivo o sus productos vía la contratación con un tercero, con un centro de investigación e innovación o una empresa de I+D+I que contacte un producto para que se desarrolle y se implemente y se implante en su producto, en su tejido empresarial. Y obviamente va dirigida a pymes no tecnológicas. Los importes los estamos actualizando, estamos haciendo una nueva base reguladoras que confiamos salgan a final mediados de este año. No obstante, está vivo con las actuales anteriores bases reguladoras. Los importes van hasta 60.000 euros, son modestos. Todo esto lo vais a tener, por favor. Luego tenemos la siguiente línea, que es la de startups, ¿sí? Otra línea de subvenciones, que en verdad tiene 3 subniveles de startups, calificados por la antigüedad de la startup. Menos de un año L1, hasta 5 años L2 y más de
más de 5 años la L3. Los importes de subvención van variando desde la antigüedad, mayor riesgo, por supuesto, hasta proyectos más intensos de ayuda, que son los que tienen la línea L3. Estas convocatorias, igual la de Cheque Innovación está abierta siempre, pero esta de Startup son convocatorias anuales, ¿de acuerdo? Luego tenemos la de las de efecto tractor, que son aquellas subvenciones que tienen una gran institución, una gran empresa, que aglutina como satélites a 2 startups como mínimo y un centro de innovación para que entre ellos todos innoven y haya alguien con el know-how y la estructura suficiente como para tirar del proyecto. Esta también se abre anualmente. Tenemos por siguiente las entidades de enlace que como Spons nos ayudan de efecto multiplicador, que también tienen unas subvenciones y unas convocatorias, ¿de acuerdo? Y llegan donde nosotros no llegamos ni por estructura ni por capacidad de conocimientos. Tenemos doctorados industriales que es, como ya he comentado, lo hemos modificado hace poco, hemos aumentado las cuantías para actualizar lo que se paga, lo que se ayuda a la empresa a contratar ese doctorando. Dependiendo de qué tamaño sea la empresa, se paga hasta 25.000 euros de sueldo para pymes muy pequeñitas. Obviamente el objeto no es que se financie 100% del sueldo, sino que es una subvención. Por lo tanto, lo que intentamos facilitar es la sinergia entre el mundo académico y el mundo empresarial. Estas ayudas son de 3 años. También estamos planteándonos modificar cosas en ellas para que todos sabemos que una tesis doctoral en 3 años se arranca, se empieza, pero no se termina. Intentarla seguramente extender a 4 o 5 años, lo estamos viendo. Ayudas de sello de excelencia son ayudas de gran cuantía. Llegamos hasta 2 millones de euros y aquí solo somos los que damos la subvención a aquellas instituciones que vienen de Europa bajo el programa EIC Accelerator con el marchamo de sello de excelencia. Han tenido la calidad suficiente para tener el sello de excelencia, pero no han sido capaces de quedar en el top para tener subvención. Por tanto, esas instituciones de la Comunidad de Madrid las recogemos, el CEDETI también tiene un sello de excelencia, las cositas que nos ponemos de acuerdo y nos deja CEDETI, las recogemos y las subvencionamos. Son grandes proyectos muy innovadores y tienen bastante éxito porque ya están en un TRL alto. Tenemos finalmente los premios Fermín Orduña, que nuestro objetivo es poner un poco en valor la investigación que se hace en Madrid. Una vertiente de los premios para jóvenes investigadores y una para investigadores senior. Nuestro calendario de actuaciones, bueno, aquí veis un poco el ratio, que es muy importante para aquellas instituciones que piden subvenciones. Veis ahí una columna que es el tanto por ciento de éxito. Veis que las L1 tienen un 40% de éxito, 41% de éxito. Los cheques, que son aquellas que son pymes no tecnológicas, tienen un éxito un poquito bajo, pero porque va aumentando con el tiempo porque las instituciones van aprendiendo qué queremos que nos cuenten, ¿vale? Doctorados industriales tienen un éxito del 50%, entidades enlace un éxito ya muy alto, ¿veis? Etcétera, etcétera. Todos estos datos los tenéis para que veáis un poco hacia dónde tirar con el esfuerzo éxito que se espera de vosotros. El calendario de actuaciones que tenemos previsto es este. Obviamente las previsiones están para incumplirlas. Es una declaración de intenciones que intentamos mantener. Como resumen de todo ello es que sello de excelencia y cheque siempre están abiertos. Y las otras actuaciones son anuales. Tendemos, desde hace 1 año y medio hacia acá, tendemos a sacar convocatorias muy cerca de fin de año para que la petición de documentación salpique el año siguiente y no tengamos el hito del 31 de diciembre, que falta un documento y esos expedientes se tiren. Se den por desistidos, por falta de documentación. Entonces, tendemos a hacer esa pequeña trampa para saltarnos el hito del cierre del año. Además, vía la Fundación Madrid +D, que está subvencionada por la Comunidad de Madrid, tenemos un conjunto de actuaciones que, igual que PONS, nos ayudan a llegar un paso más allá. Actuaciones en mentorización, de guía de empresas, de poner a las empresas con fondos de inversión en contacto. En concreto, Madrid +D tiene el ESABI, que está orientado a líneas de espacio, el Health Star, que son incubadoras para salud, etcétera, etcétera. Y con el apoyo de Madrid +D pues conseguimos mentorizar empresas y tener un grado de éxito en la implantación y la transferencia del conocimiento hacia innovación.
Finalmente, que yo creo que voy en tiempo, Vas en tiempo. os recuerdo los correos electrónicos, que es bastante importante para nosotros. Antes teníamos uno solo de innovación, traba ahí muchas cosas, alguien lo leía, no lo marcaba como no leído y se perdían cosillas que hemos intentado mejorar en ese aspecto y en la gestión. También tenéis la dirección de la Comunidad de Madrid y al igual que CDT, todos funcionamos por sede electrónica, pero con la gorra de la Comunidad de Madrid, por tanto la sede electrónica de la Comunidad de Madrid. Un minuto. Poco más. Muchas gracias. Fenomenal, Luis. Gracias, clavado. Un minuto. Pues ahora vamos a pasar con Mónica de Acerta, directora de Comunicación Corporativa, porque si hay algo que no nos gusta a las empresas es pagar muchos impuestos. Y vamos a explicar cómo Mónica nos lo va a contar. Me lo ha puesto difícil, yo con el tiempo. Nada, agradeceros la invitación, siempre es un honor estar aquí en esta sede tan bonita, muchas gracias. Y gracias a Miguel también, es una de nuestras consultoras de referencia para todo esto que os contaré. Nosotros, brevemente, Acerta es una certificadora, una empresa de certificación, evaluación de la conformidad desde hace más de 20 años. Entonces, bueno, veis las cifras, en 20 años, pues más de 5.000 clientes, más de 30.000 certificados. Trabajamos principalmente en el área food, que diréis, no, es donde se inició la certificación, en temas de seguridad alimentaria, procesos dentro del sector agro. Después, un poco con la aparición de las deducciones fiscales y todo este tema, apareció el área de I+D+I. En principio, para dar cobertura al sector donde nosotros estábamos trabajando, que trabajamos con las grandes empresas del sector agroalimentario, pero lo que te hace, que te lleva el mercado quizás por donde tú no habías previsto. Ahora somos una de las principales entidades de certificación de I+D+I. En el área de informes motivados del Ministerio estamos en tercero, casi segundo lugar en emisión de informes, y abrimos recientemente el área de ESG, de sostenibilidad, también un poco relacionado porque en los fondos Next Gen nos piden, y el CDT, nos hemos acreditado para toda la certificación de NSH de CDT, que se pide para demostrar que los proyectos no hacen daño al medio ambiente, entre otros servicios. Entonces, vamos directamente. Me voy a centrar exclusivamente en la deducción de proyectos de I+D+I. Mencionaremos brevemente la bonificación y el personal investigador, pero como tenemos muy poquito tiempo, ¿a quién aplica la deducción por I+D+I? Aplica a cualquier empresa que pague impuesto de sociedades. Da igual que sea grande, pequeña, mediana, startup. Es un mito que esto solo aplica a las grandes. En los informes motivados del Ministerio, cada año, el informe que emiten nos dicen que hay 50 y algo % de pymes. Es verdad que los proyectos a veces no son tantos ni son tan cuantiosos, pero el número de empresas nunca ha sido más el número de grandes empresas. Las pymes se acogen al incentivo. Es para cualquier tipo de sector, cualquier tipo de proyecto. Incluso lo menciono después, el proyecto no tiene por qué ser exitoso. Lo que premian es que hagamos el esfuerzo innovador y asumamos el riesgo, no que el proyecto tenga éxito. Entonces, los conceptos que barajamos, ¿por qué concepto, qué proyecto puede ser susceptible de aplicarse la deducción? Que ahí está el kit de la cuestión y donde apareció toda esta disrupción de qué es I+D, qué es innovación tecnológica. La ley lo explica y no me voy a lo que podemos leer. Digamos que I+D es una novedad objetiva. Es novedoso para mí y lo es para los que no son de mi empresa, para el sector como mínimo. Es una novedad, es algo que investigación tenemos claro lo que es, el desarrollo de nuevos conocimientos, y el desarrollo es cuando yo hago un nuevo producto o un nuevo proceso utilizando los nuevos conocimientos que pueden ser propios o ajenos. Yo hago algo nuevo. ¿Por qué digo en el sector? Porque a veces un producto, no sé, cuando apareció el GPS aplicado a un sector nuevo, como en un barco o en un avión, diferente que un coche, puede tener una disrupción suficientemente importante como para que sea considerado I+D, ¿vale? Innovación tecnológica, pues es una novedad que es muy novedoso para mi empresa, pero que fuera puede haber cosas parecidas. Es una mejora sustancial de algo que ya existe. ¿Por qué sustancial? Que es algo también muy subjetivo. Pues porque no puedo hacer algo que yo hago unos vasos de plástico para eventos, no sé qué, y en vez de esos rojos son verdes.
Eso no aporta una novedad tecnológica, más o menos. ¿Qué me puedo deducir? Pues veréis que son cantidades interesantes. Sobre los gastos directos del proyecto, por I+D me puedo deducir el 25% de los gastos directos del proyecto. Si encima tengo un exceso sobre la media de los 2 años anteriores del 17%. Eso quiere decir que la primera vez que me aplico la deducción, si mi proyecto es de I+D, me puedo aplicar el 42% de los gastos directos del proyecto. Tengo un extra de gastos por personal investigador. Esto es, si yo tengo personal que está dedicado en exclusiva a I+D+I, es decir, personal que solo está en actividades innovadoras, bueno, ahí tenemos los matices, ¿no? Puede ser hasta un 85% y puede tener un 15% dedicado a formación. Bueno, con los matices, gente que solo tenga dedicado en proyectos de I+D+I, esas personas que tengo en mi proyecto, sobre su imputación tengo un 17% extra también. Y después hay un 8% de activos que están dedicados en exclusiva al proyecto de I+D+I. Eso tiene que ser, pues por ejemplo, un microscopio de laboratorio, algo que solo se utilice para el proyecto de I+D+I, no para otras cosas. Suele ser muy puntual, ¿eh? No podemos meter cualquier cosa y está muy... Para innovación tecnológica es un 12% del proyecto. Pensemos lo que hemos dicho, innovación tecnológica es un proyecto en el que corremos menos riesgo, está más cercano al mercado, pero bueno, 12% de los gastos que tengo de mi proyecto. Esto solo doy una pincelada y no entro, pero para que veáis, País Vasco y Navarra tienen un régimen foral diferente, unos porcentajes más interesantes, y Canarias, que esto nunca se menciona, y permitidme la coloquialidad, es brutal. O sea, innovación tecnológica es un 45%, I+D es 45 más el 30 y pico, más el 30, puede llegar hasta casi el 100%. Creo que hasta el 100%. Vale, otros aspectos a tener en cuenta en la deducción. Me dice, bueno, pero yo no tengo beneficio, soy una pyme que voy ahí no tengo beneficio. Tenemos hasta 18 años para irnos aplicando a la deducción. Puedo ir tirando de cuota, ir aplicando la deducción. Hay unos límites que veo que es que esta deducción no me la voy a poder aplicar, puedo monetizarla. ¿Qué es monetizarla? Puedo solicitar a Hacienda con un año de por medio y también una serie de condiciones, que ya os lo he puesto aquí, unos límites y unas condiciones de mantenimiento de plantilla de I+D y de seguir invirtiendo en I+D. Está pequeñito, pero se lo pasarán. Yo puedo pedirle a Hacienda que quiero monetizar esas deducciones aplicadas porque yo no veo que me las vaya a poder aplicar. Tengo que sacrificar un 20% porque Hacienda me paga el 80%, pero yo puedo reducir la cuota hasta 0, hasta no pagar impuestos, e incluso que me pague lo que el resto. O yo no tengo nada de cuota, pues quiero que me pague el 80%, pero menos es nada. Es decir, las deducciones al final es una ayuda más, porque es compatible con todo el resto de ayudas. Si no las utilizas, las pierdes. Es algo que tienes ahí. O lo usas o lo pierdes, es tuyo. Entonces, mientras no te las estás aplicando, es dinero que estás perdiendo, ¿vale? Además, pues lo que decía, bueno, ya lo hemos dicho, compatibilización con otras ayudas no requiere éxito del proyecto y además puedes recuperar algunas pasadas. Tienes hasta 5 años. La recomendación es no ir 5 años atrás, pero eso, cuando empiezas, yo recomendaría ir de la mano de un experto, como os decía, trabajamos con la consultora de Miguel, y que te recomiende una estrategia de qué tienes, qué has hecho, qué tienes pendiente de hacer. Estas estrategias son normalmente a medio plazo para ver qué estrategia sigues, qué puedes recuperar y cómo lo harías. Es importante la seguridad jurídica. ¿Qué papel jugamos nosotros aquí? El mencionado informe motivado, que el de CEDETI es distinto, pero es lo mismo. Yo puedo aplicarme la deducción y decir, yo tengo esta deducción, voy a pagar el impuesto de sociedades, tengo un proyecto de I+D, 2 de IT, hago mis cálculos y yo me deduzco. Perfectamente válido, no, es válido. Entonces viene Hacienda y te dice, pues yo no lo veo muy de I+D, y ya ahí tenemos Hacienda. Entonces, el otro extremo, seguridad jurídica total. Pues yo le digo, mira, yo tengo este informe motivado, que aquí esto es de I+D y no me lo puedes rebatir, no te lo puedes rebatir, con el informe motivado vinculante, ¿vale? Para ese informe motivado vinculante, ¿qué tengo que hacer? Necesito un certificado, que me exigen de una certificadora acreditada por ENAC, como es Acerta. Entonces, con el certificado acreditado por ENAC, el Ministerio te da un sello vinculante ante Hacienda, con un proceso de certificación, etcétera. En medio, pues hay grises.
puede ser que yo quiero recuperar algo del año pasado, de hace 2 años, y ya no puedo acceder al informe, porque esto lo tienes que hacer cada año. Pero puedo tener un certificado acreditado por ENAC, que es una seguridad ya media, porque ya tienes un certificado. Entonces, eso, lo que decíamos, forma parte de una estrategia. Pero el mensaje es, yo me puedo aplicar las deducciones, los puedo hacer por mi cuenta propia y está bien. Recomendación, ir con seguridad jurídica, pero requiere una estrategia. No todos los proyectos tendrían la misma estrategia. El proceso, bueno, no entramos lo que os he dicho. El Ministerio te requiere de una certificación acreditada, si no, no puedes obtener el informe motivado, ¿vale? Valor añadido, ¿es ya? Pues ya estaba. Creo que más o menos lo hemos dicho todo, y aparte esto te ayuda a tener, ya me he despistado, bueno, a tener registrado todo tu know-how, tus proyectos, y a tener una estrategia año a año, que entras ya en una rueda que te vas aplicando cada año la de reducción. Pues nada, muchas gracias. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Gracias, Mónica, por la explicación. Nada nos gusta más que no pagar tanto impuesto. Hemos pasado a la parte de la financiación pública, todo tipo de ayudas, las estatales, las de la comunidad, las deducciones fiscales. También Mónica ha hablado de las bonificaciones. A ver, si no pedís el dinero gratis, no os preocupéis, que ya lo pide la competencia, no pasa nada, y eso es un problema. Y ahora vamos a la parte privada. Juan Moreno, de Fundación Bankinter, nos va a empezar, por favor. Yo soy Juan, soy el director de la Fundación Innovación Bankinter. ¿Algunos nos conocéis? Bueno, vosotros sí, pero digo de por aquí del público, ¿no? ¿Sí? Bueno, antes de nada, para situar un poco la conversación, nosotros llevamos 20 años, somos la fundación de Bankinter, como su propio nombre indica, dedicados a impulsar la innovación en España, ¿vale? Lo hacemos a través de distintos programas. Digamos que pensamos que lo más importante primero para poder innovar es anticiparse, y por tanto tenemos desde hace muchos años más de 40 ediciones de un foro de tendencias en el que cada 6 meses analizamos una tendencia distinta, tecnológica, una tendencia emergente. Nos traemos a gente de todo el mundo, nos encerramos en un hotel en Madrid durante varios días para tratar de entender cuál es el estado del arte, cuáles son las oportunidades, cuáles son los riesgos, y sobre todo traemos a grupos de interés, stakeholders locales, para tratar de generar esa conexión y que puedan pasar cosas a partir de ahí en el resto de programas, ¿vale? Temas que hemos tratado, pues hemos hablado de Embodied AI, que es la próxima revolución de la IA, es decir, más allá de los LLMs que viene después en la aplicación de eso al mundo físico, a la robótica, ¿no? Hemos hablado de neurotecnologías, hemos hablado vamos a hablar ahora en junio de energía de fusión, vamos a hablar en diciembre de los semiconductores, ambos temas que son muy, muy importantes para Europa, bueno, pues por tener soberanía tecnológica y seguridad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, después de toda esa red y de todas esas conexiones que hacemos y de toda esa información, lo trasladamos al resto de programas. Tenemos programas de formación, programas para universitarios, de últimos cursos y de grado y de máster, en el que les enseñamos cómo llevar innovación, cómo llevar ideas al mercado, ¿no? Luego tenemos un programa para científicos, que yo creo que puede ser muy interesante en este foro, en el que seleccionamos a pocos, a 20, 25 científicos cada año, para enseñarles cómo llevar, cómo transferir su conocimiento al mercado, que puede ser trabajando con empresas o puede ser montando tu propio proyecto, ¿no? Y una parte importante de lo que hablamos es cómo acceder a todas estas ayudas públicas, que por cierto es un lujo todo lo que tenemos en ayudas públicas. Luego comentaremos cómo acceder, ¿no? Porque casi yo a veces tengo la sensación de que hay demasiadas cosas y es difícil encontrar realmente dónde puedes encajar, ¿no? Pero bueno, aparte de estos programas de formación, tenemos luego programas de startups, y hoy quería traeros una de las cosas que hacemos, que es el Observatorio de Startups, que ahora me centraré en esto, para no contaros cómo está el ecosistema, sino para daros la herramienta para que lo veáis vosotros, porque esto es dinámico y va evolucionando. En vez de daros la foto, os doy la herramienta para que lo podáis ir viendo vosotros, ¿vale? Y luego tenemos un programa de escalado que se llama Scale Up Spain, que hacemos junto con Wayra y Endeavor,
en el que cada año seleccionamos de nuevo a 15 empresas. Siempre trabajamos con mucho foco nosotros y les ayudamos a entender cómo pasar de un equipo como este, ¿no? de 10 personas en una sala, a montar una organización de 70, 80, 90 personas, creciendo el producto, aterrizando la cultura, adquiriendo talento, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco todo lo que tiene que estar dentro de eso. Pero bueno, luego tenemos también programas para empresas medianas. Estoy extendiendo demasiado y lo que quería hoy contaros es esta herramienta. Esta herramienta os va a permitir acceder a entender quién está invirtiendo, dónde está invirtiendo, qué están haciendo otras startups y qué están haciendo los fondos, ¿vale? Se llama el Observatorio Startups, lo podéis encontrar en nuestra página web o lo buscáis en Google, ponéis Observatorio Startups Bankinter y os sale, ¿vale? Entonces, simplemente quería enseñaros un poco cómo funciona esto. Si miramos el resumen del año en curso, ¿vale? Nosotros lo que vamos haciendo es ir trazando todas las rondas que se han publicado de inversión, que normalmente son privadas, pero que pueden tener una componente pública también. Pues alguien levanta dinero y normalmente lo cuentan ya sean sus inversores o lo cuenta la startup en cuestión, ¿no? Dice, oye, he levantado, he hecho una ronda de tanto con estos inversores y nosotros ahí convertimos esa información en datos que después te permiten ir viendo cómo evoluciona, ¿vale? Entonces, llevamos haciendo esto desde el 2018 y aquí veis un poco cuáles son las tendencias trimestrales de inversión, ¿vale? Bueno, pues en el Q1, como ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Pues que en el Q1 de este año hemos identificado 99 rondas y se han invertido pues aproximadamente 1.000 millones de euros, ¿vale? En empresas que tienen la sede en España o que son españolas pero que ya se han ido fuera, que ese es uno de los problemones que tenemos, ¿vale? Como país. Bueno, como país y os diría que como Europa, ¿vale? Aquí podéis ver después dónde se está invirtiendo, en qué fases se está invirtiendo por el tamaño de ronda. Podéis ver un poco datos también de media y mediana. Podéis verlo aquí más despacio en número de rondas, ¿vale? Desde las rondas más pequeñas hasta las rondas más grandes. Vais viendo la evolución. Luego esto creo que es interesante. Aquí veis quiénes son los que están participando en esas rondas. Sean ventures, sean corporates que normalmente invierten como un corporate venture, ¿vale? Business angels, dinero público, crowdfunding, etcétera, ¿vale? Si el dinero o el origen de los fondos viene de fuera o de dentro, ¿vale? Esto es muy interesante. El 13% de las operaciones que se hacen en España suponen el 35% del volumen, el 13% lo hacen fondos internacionales solos, ¿vale? Y suponen el 35%. Porque normalmente los fondos españoles llegan hasta un tamaño y a partir de ahí son fondos internacionales los que o bien en rondas mixtas o bien solos hacen las rondas, ¿vale? Aquí tenéis también información de en dónde caen los fondos, en qué comunidades, o en qué ciudades, porque en qué ecosistemas, mejor dicho, ¿no? Barcelona, Madrid, aquí tenemos mucha suerte en España, tenemos varios ecosistemas. En otros países son monoecosistema, aquí tenemos varios. Barcelona y Madrid fundamentalmente, pero Valencia sigue despuntando y de vez en cuando aparece alguno más por ahí, ¿no? Tenéis aquí en qué sectores, cuáles son los sectores que lideran la inversión. Suelen ser los sectores más intensivos en capital, lógicamente, ¿no? Y luego, bueno, pues las operaciones top seleccionadas, ¿vale? Para ir dándoos una idea de qué es lo que cuáles son los nombres en particular, ¿vale? Y luego los exits, que esto es muy importante. Normalmente se comunica, he hecho una IPO o he vendido la compañía, pocas veces se comunica por cuánto, ¿no? Con lo cual aquí fijaros más en el número que en la valoración, ¿vale? Pero ¿qué es interesante de esto? Que además esto es dinámico. Entonces, si yo quiero ver qué ha pasado en el dinero grande, que tradicionalmente es el problema que tenemos en Europa y tenemos en España, lo que llamamos megarondas en España, que son rondas de más de 50, que eso en Estados Unidos es una serie A, o sea, una serie A mediana grande, ¿vale? Pero vamos, que en megarondas, para que os hagáis una idea, hay buenas noticias. Se han invertido 644 millones en lo que llevamos de año, que es el doble de lo que llevábamos el año pasado por estas fechas, en 7 rondas, ¿vale? Que aquí las veis, ¿vale? Y además
podéis ver aquí cómo compara esto con otros años. Bueno, el año de la locura, que fue el 21 post-COVID, eso no se va a repetir en muchos años, ¿no? Pero luego ha ido cayendo, pero parece que no vamos mal, ¿no?, este año con respecto a otros años. Y además vemos que es dinero que ha venido fundamentalmente de venture, y aquí es lo que os decía. Vemos que casi la mitad de esas operaciones se han hecho solo por extranjeros, ¿vale?, por dinero extranjero, ¿vale? Se ha invertido el 60% de ese dinero por dinero extranjero. Y el resto en rondas mixtas. Es decir, nadie en España ha hecho una ronda de más de 50 millones, o sea, con fondos sin ayuda de un fondo internacional, ¿vale? Si miramos la otra foto, que es lo contrario, que es solamente las rondas, digamos, el super early stage, ¿no? Pues aquí vemos cómo ha ido evolucionando esto, y yo estoy un poco preocupado, la verdad, porque estamos viendo este año, no sé si se ve aquí bien, pero en las rondas más pequeñitas, que son las que nos tienen que dar, digamos, el futuro del ecosistema, los datos están cayendo muchísimo, ¿vale? Termino enseguida. Y esto yo creo que es un poco preocupante, ¿vale? Tenemos que empezar a mirar a ver qué está pasando aquí, pero en rondas de entre 5 y 10 millones, fijaros, no sé si se ve en la pantalla, qué poquitas rondas ha habido, hay 68 millones, comparado con el año pasado que cerramos en 258. Todavía queda mucho año, ¿no? Pero en general esto nos tiene un poco, estamos intentando entender qué es lo que está pasando, ¿vale? En SEED hay una caída del 24%, en Serie A del 35%, ¿vale? Luego ya en series un poquito más medianas ya empieza la cosa a mejorar, ¿vale? Nada, simplemente quería contaros esto, daros la herramienta y deciros que nosotros estamos muy presentes en el ecosistema. Durante muchos años hemos estado invirtiendo en venture, en estas fases precisamente, en SEED, Serie A. Conocemos muy bien a todo el ecosistema y si necesitáis ayuda, nosotros encantados de conectaros con quien os haga falta, ¿vale? Y ahora, bueno, pues esperando luego, si tenéis preguntas, podemos hacerlas en el panel, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Juan, muy interesante. Acordaros que nunca ha habido en la historia de la humanidad tanto dinero disponible, público, privado, rondas de equity, y ahora sería absurdo que no tiráramos de la financiación bancaria tradicional, porque es la más barata. No hay que ceder capital, no hay que hacer tanto esfuerzo. Yo creo que Gustavo Jiménez nos va a explicar un montón de posibilidades que tiene la financiación tradicional bancaria. Gracias. Gracias, Miguel. Hola, buenos días a todos. Bueno, gracias por invitarme a la Fundación Pons y a todos los panelistas que están aquí. Yo creo que habéis venido. Bueno, yo he hecho una presentación, aunque no la vamos a seguir mucho, pero bueno, vamos a hablar un poco más de cuál es el día a día de las empresas en España y de las pymes y ya pymes grandecitas en el mundo de la financiación. Aquí. ¿Qué problema nos encontramos normalmente? Nosotros somos una consultora, pero también somos empresarios. Es decir, aparte de la consultora hemos tenido otras empresas, tenemos otras empresas que también gestionamos como propietarios de las mismas. ¿Qué ocurre? Al final el director general, el dueño de la empresa, siempre está focalizado en su negocio. El crecimiento, el hablar con los clientes, el ver qué nuevos productos puede sacar y al final eso le quita mucho foco de la parte financiera. Normalmente muchas de las empresas, sobre todo las medianas pequeñas, pues no tienen grandes estructuras, no tienen una dirección financiera completa, al final tienen básicamente pues un contable que reporta al director general o al dueño de la compañía y así funciona su día a día. Entonces, ese es el gran error que cometen las empresas, porque la financiación hay que verla desde el inicio de la empresa, hay que tener muy claro cuál es tu vía de financiación, a quién tienes que ir y cómo tienes que ir. Y para eso necesitas normalmente siempre tener a alguien en dirección financiera que eche una mano al dueño de la compañía. Entonces nosotros lo que hacemos para alguna de las empresas es ponerle un director financiero interno. Al final, si quieres fichar un buen director financiero ahora mismo en el mercado, pues ¿qué te va a costar? 80.000 euros al año es un coste importante para una empresa pequeña o mediana que todavía no tiene esos departamentos grandes. Entonces nosotros lo que ofrecemos es meter directamente un director financiero externo dentro de tu compañía, que es un poco más intensivo al principio y que luego realmente lo que te hace es ayudarte a llevar todos los modelos, todas las previsiones de flujo de caja y ayudarte también en cómo llegar a la financiación que necesitas. Porque al final, ¿qué
¿Qué hacemos los empresarios normalmente? Cuando necesito dinero voy al banco o busco financiación alternativa. Lo que hay que hacer es tener una hoja de ruta muy clara de en qué momento voy a acudir a financiación y cómo voy a tenerlo preparado, ¿vale? Entonces, es un modelo que funciona bastante bien, es obviamente mucho más barato que tener una dirección financiera interna full time, y funciona bien porque al final te va a ayudar mucho, sobre todo, a tener muy claro tanto tu business plan y a poderlo actualizar, porque normalmente hacemos el business plan el 1 de enero y ya no hacemos nada hasta el 1 de enero del año siguiente. Vemos que no se ha cumplido y no nos enteramos. Entonces, al final, el que te dé los KPIs y te lleve muy ordenada la parte financiera y la parte documental para conseguir la financiación es muy importante. Entonces, todo el mundo sabemos más o menos cuáles son los productos que puede dar la banca y también los productos alternativos. Hemos puesto aquí algunos de los productos más normales, pero hay que tener muy claro que hay que combinar la financiación tradicional con la financiación bancaria, ¿vale? O sea, perdón, la financiación alternativa con la financiación bancaria. Normalmente lo que hacemos es trabajar con pocos bancos, porque al final es mucho más cómodo tener 1 o 2 bancos de referencia y no tener que tratar con 5 o 6 bancos. España tiene un problema que es un problema grave porque hay una concentración bancaria muy importante, con lo cual nos quedan menos alternativas en el mundo tradicional, pero es importante que trabajemos no con una, sino con 2, 3, 4 entidades. ¿Por qué? Porque cada entidad en cada momento pues tiene unas necesidades, está más focalizada en un tipo de producto y nos interesa más o menos. Entonces, toda esta parte de productos, tanto bancarios como de financiación alternativa, debemos intentar combinarlos. Quiero decir, una empresa ya mediana que tenga, digamos, 1 millón de facturas anuales que puede descontar, ¿vale? Una de las formas más fáciles de financiarse, obviamente, es vía factoring, ¿vale? Que es una financiación de corto plazo que ofrecen todas las entidades bancarias. Entonces, la entidad bancaria siempre va a ser más barata que la financiación alternativa. El mayor error que se comete es, oye, yo tengo, bueno, ya que está aquí Bankinter, a Bankinter, y le llevo todas mis facturas, me va a dar un buen precio y me va a dar una financiación por X. Mañana Bankinter decide que va a reducir las líneas de financiación a corto plazo y nos quedamos con mucha menos financiación de la que teníamos. Entonces, desde el principio hay que ir a financiación alternativa. Hay un montón de plataformas que, sobre todo en factoring y confirming, te dan financiación. La garantía son tus facturas y, obviamente, la propia compañía. ¿Es más cara que la banca? Obviamente, siempre va a ser más cara la financiación alternativa. Si tengo 1 millón, dale 100.000 a la plataforma para ya tener abierta una línea de financiación con la plataforma. ¿Por qué? Porque mañana cuando la banca te diga, mira, ahora ya no queremos darte tanta línea, pues porque o has tenido un problema en la empresa o las cosas no van tan bien, pues tengas una capacidad ya de ir a alguien que ya te conoce y aumentar la línea que estás haciendo en financiación alternativa. Igual pasa en muchos productos. Imagínate, la gran mayoría de los empresarios intentamos financiarnos también con avales públicos, básicamente con SGRs, bueno, en el caso de la Comunidad de Madrid, pues casi todo el mundo con Aval Madrid. Entonces, ¿qué hacemos? Presentamos una operación Aval Madrid, a veces nos ayudan los propios bancos a presentarla, pero si no la presentamos nosotros, conseguimos un aval y nos vamos a Bankinter, BBV o Santander y decimos, mira, con este aval me das la línea. Eso obviamente es un error, porque tienes un aval que hay otras entidades que te lo pueden monetizar igual y no estás ocupando líneas bancarias. El problema es que ocupamos las líneas bancarias sin necesidad. Entonces, si a mí una entidad como Aval Madrid me genera, me invento, 200.000 euros en un aval para poder financiarme, voy a llevarlo no a un banco, porque hay otras entidades que me van a dar ese dinero y no ocupo líneas bancarias con esa financiación. Entonces, las propias SGRs han montado un fondo que son ellos mismos los que tienen el dinero. En este caso es bastante barato, más o menos a nivel bancario, no es mucho más caro. Entonces, hay que intentar siempre mezclar la parte de financiación bancaria alternativa para tener preparadas todas las vías distintas que tengo de financiación. La banca hay que usarla, obviamente es lo más barato y lo más fiable. En realidad siempre va a ser más fiable que el alternativo, pero hay que tener abiertas las vías de financiación alternativa desde el momento inicial y hay que tenerlo muy claro porque cuando luego tienes la necesidad, si no las tienes ya abiertas, si no te conocen ya, pues seguramente no te van a dar la financiación que necesitas en el momento que la necesitas. ¿Qué es más caro y vas a tener un sobrecoste? Obviamente, pero del total de financiación que tienes, el tener un sobrecoste en una parte pequeña de la financiación, a nivel global, cuando haces el número, obviamente no es un problema ni para la solvencia de la compañía ni para los resultados, básicamente, ¿vale? Entonces, aquí un poco el mensaje que yo quería transmitir a todos es que desde el principio hay que empezar a trabajar en tener un pool financiero lo más amplio posible, incluyendo financiación alternativa, que estudien las operaciones de otra manera. No quiere decir que un banco no te vaya a dar dinero y la financiación alternativa sí. Hay algunas veces que la financiación alternativa, por cómo está estructurada,
funciona mejor, aunque sea un poco más cara, y hay veces que tienes que ir al banco, que es al final realmente el que tiene que ser el soporte grande de tu actividad, porque es más barato y tienen más capacidad, ¿vale? Entonces, esto en general yo recomiendo a todo el mundo que lo haga así. Quiero decir, hay que empezar a conocer otros financiadores. El mundo, como os podéis imaginar, ha cambiado totalmente y hay multitud de financiadores alternativos. No es que haya una o dos alternativas, tienes muchísimas alternativas en mercado. Obviamente está mucho más desarrollado en Reino Unido y en Estados Unidos. Para que os hagáis una idea, en Estados Unidos la financiación alternativa para pymes es el 90% de la financiación y la financiación bancaria se queda en un 10%. En Europa estamos, en Reino Unido estarás 50-50. Os hablo un poco de memoria, estos son datos de años pasados. Y en España estaremos 20-80. Quiero decir que todavía hay mucho recorrido para financiación alternativa. Entonces, cuando eres una pyme o ya una pyme un poquito más grandecita, tienes todas estas opciones que tienes que saber mezclar. Para eso sí que es muy bueno tener ese CFO externo que te ayuda, que al final cuando ya funciona bien la cosa, pues viene una vez a la semana a la oficina a poner en orden y a revisar modelos, pero que conoce todas estas cosas y te las puede poner encima de la mesa también. Entonces, ayuda mucho a entender este nuevo ecosistema de financiación alternativa que se ha creado. Y luego quería hablar solo para empresas un poquito más grandes de dos productos, que es el Direct Lending y el Bridge Loan, que para empresas un poquito más grandes sí son bastante más eficientes a veces que la financiación bancaria, aunque también, como siempre, son más caros. Quiero decir, el Direct Lending al final no es nada más que un fondo de inversión que te presta dinero como si fuera un banco. Funciona exactamente igual. Es un contrato de préstamo y llevan unos análisis de riesgos realmente parecidos a los de la banca. La diferencia es fundamentalmente que te permite apalancarte más siempre que tengas un proyecto. Obviamente no es para sustituir a la banca en un momento dado, sino simplemente, oye, tengo un proyecto de crecimiento o me quiero comprar una empresa competidora o quiero abrir una fábrica. Entonces, para empresas ya de cierto volumen, porque las operaciones, por menos si la empresa no tiene 1 o 2 millones de EBITDA, es casi imposible que la financiación alternativa a largo plazo te pueda echar una mano, porque no estudian operaciones tan pequeñas. Esto es un absurdo, pero cuanto más grande sea la operación, más fácil y más barato. O sea, si tienes una operación de 5 millones, te va a costar. Si la operación son 70, va a ser mucho más fácil y vamos a tener muchos más financiadores a los que acudir. Todos los financiadores internacionales europeos están ahora mismo en este sector en España, para operaciones ya un poco más grandes. Para operaciones más pequeñas, de entre 5 y 15 millones de financiación, pues hay fondos locales, oye, que cada vez son más y han crecido bastante, hay un montón, y sí que se puede dar ese tipo de financiaciones. ¿Qué ventajas tiene? Sobre todo que es mucho más flexible. Cuando tú te haces los números, la financiación no tradicional, el Direct Lending, normalmente son financiaciones bullet. ¿Qué quiere decir? Que solo pagas intereses y pagas el principal al vencimiento del préstamo. ¿Es más caro? Sí, normalmente estamos hablando de un 2, un 3% más cara que la banca, seguro. Pero al final el flujo de caja que te deja libre es mucho mayor porque no tienes que amortizar nada en el camino. Con lo que si te haces el número no sale mucho más caro. Te permite un mayor apalancamiento y entiende mucho más el proyecto que quieres contarle. Entiende que, oye, me voy a comprar la fábrica de enfrente, o oye, pues mira, quiero hacer una inversión o me quiero internacionalizar y necesito dinero para eso. Y luego ya muy rápido, que es verdad que son temas que son largos de explicar, pero también hay una oportunidad que es hacer, para cosas muy específicas, un préstamo puente, ¿vale? Normalmente esto es más caro que el Direct Lending, quiero decir, estamos hablando de una cosa que vas a usar para un momento muy determinado, que te surge una oportunidad y que quieres usar un activo de tu empresa para financiar esa posible compra o esa ampliación de tu negocio. Entonces, esto se puede hacer también siempre que tengas algún activo en la compañía y al final es muy rápido, es un estudio muy rápido, en 1 mes o 2 meses lo tienes aprobado y simplemente es para aprovechar la oportunidad y luego después, cuando ya has aprovechado la oportunidad, ir a la banca para intentar refinanciar este préstamo más caro en un préstamo mucho más largo plazo que te sirva para tu negocio. Bueno, pues nada más, cualquier cosa lo vemos ahora en la... Muchas gracias, Gustavo. Hay dinerito por todos sitios. Y vamos a acabar ya con Rocío Peris de Pons para que nos explique un poco el tema de la propiedad industrial. Gracias. Por favor. Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra casa. Nosotros trabajamos en Pons IP, María Jesús en la Fundación Pons. Como ha contado antes María Jesús, nosotros desde Pons IP somos ahora entidad de enlace de la Comunidad de Madrid, o sea que encantados de seguir trabajando con la Comunidad de Madrid. Y yo creo que de la mesa voy a ser la única que no va a hablar de financiación, sino de por qué es importante gestionar bien los activos intangibles de la empresa
para poder obtener financiación de cualquier tipo, ¿no? Que eso es muy relevante, ¿no? Tanto si accedes a financiación pública como a financiación privada, o las dos, ¿no? Que suele ser como lo habitual. Entonces, bueno, antes estaba hablando con Gustavo y me decía, ¿a qué te dedicas? Digo, pues yo a temas de propiedad industrial. Y me decía, qué complicado a veces de entender. Y es verdad, ¿no? Porque estamos en un mundo en el que los activos tangibles se entienden perfectamente, ¿no? O sea, cuando una empresa habla de esos activos tangibles, se entiende muy bien, ¿no? Los ordenadores, los equipos movilizados, las fábricas, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos de activos intangibles, pues no sé si estáis familiarizados con el término, ¿no? Pero es todo aquello que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Y que, por tanto, no es tangible, como su palabra indica, ¿no? Entonces, dentro de esos activos intangibles contamos con los derechos de propiedad industrial e intelectual, que son pues, tanto las marcas como las patentes, el secreto empresarial, que seguramente os esté sonando porque es el know-how, ¿no? Así como en sentido más amplio, los diseños industriales y, por supuesto, el software, ¿no? O sea, que muchas empresas ahora mismo están manejando temas de software y a veces no se sabe bien ni cómo se protege, ni qué contratos he firmado, ni nada de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, bien gestionado, es una palanca de crecimiento para las empresas. Y nosotros lo que hacemos es ayudarlas a crecer en este sentido, ¿no? Si os pongo en esta diapositiva, y lo indico, ¿no? O sea, que ahora mismo, y sobre todo en las empresas que son más tecnológicas, más industriales, casi el 90%, y en algunos casos más del 90%, del valor de las compañías está basado en un activo intangible o en varios activos intangibles. Y dices, ¿pero de verdad tiene sentido? Pues claro que tiene sentido. Y cuando los inversores ponen el foco en la adquisición de compañías, ¿no? En la inversión en compañías, lo primero que te piden y lo primero que nos piden a nosotros como agencia de propiedad industrial es enséñame qué activos intangibles tiene tu cliente, vamos a monetizarlo y vamos a ver de qué estamos hablando para ver si yo quiero invertir o no, ¿no? Y la verdad que me ha hecho ilusión porque de todas las presentaciones que os he ido oyendo hablar se habla mucho de los CRLs, se habla mucho de transferencia de tecnología, de los proyectos Neotec, ¿no? Que a mí me encantan, por ejemplo. Se habla mucho de financiación privada y siempre, y todo esto muy vinculado a la gestión tecnológica de las empresas, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa? Que si tú gestionas muy bien el portafolio de esos activos, desde luego la empresa va a tener mayor valor y vas a traer bien la visión de los inversores, ¿no? ¿Por qué? Y esto lo pongo más adelante, ¿no? Porque el inversor siempre, ya sea público o privado, va a valorar un entorno controlado y sin sorpresas jurídicas, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues ahora me remonto un poco a los inicios de los programas Marco en Europa, ¿no? Que es verdad que Europa hace muchos años financiaba mucho la investigación primaria, ¿no? En Europa se financiaba mucho la investigación primaria, ¿no? ¿Qué pasa? Que Europa pues, se fue quedando un poco envejecida, ¿no? Y al final es verdad que en ese camino de los CRLs que nos han mostrado antes desde la Comunidad de Madrid, cómo se va financiando, que me parece una diapositiva muy interesante, la verdad, pues hay una necesidad clara en Europa de financiar proyectos o tecnología que vaya a llegar al mercado de forma relativamente rápida y con una cosa muy concreta que se llama con libertad para operar, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que la empresa ha hecho los deberes antes, no solo ha protegido sus activos intangibles, es decir, las patentes, las marcas, los secretos empresariales que decíamos, el software y los diseños industriales, sino que además se ha preocupado además de poder revisar que no se infringen tecnologías de terceros, ¿no? ¿Y por qué el inversor no quiere invertir en una empresa que tiene riesgo? Pues es evidente, ¿no? O sea, por un riesgo de demanda, básicamente, ¿no? O sea, cuando tú estás invirtiendo en una tecnología que ya está totalmente sembrada por la competencia, pues no tienes ningún valor competitivo. Es así de triste, pero es así. Yo cuando vienen clientes a la empresa y nos preguntan, y yo les empezamos a hablar y demás, digo, bueno, de lo tuyo, ¿qué se está cociendo por ahí? ¿Qué se cuece por ahí? Y, o sea, hay una respuesta que a mí me deja pasmada, que es, no hay nada, esto es nuevo. Pero ¿cómo van a haber nada? O sea, si es que, o sea, lo normal y lo sano y lo saludable es que haya cosas alrededor y que tú hayas sabido encontrar tu hueco para moverte en esa selva, porque al final es una selva. Y en esa selva tú tienes que determinar, y me estoy yendo un poco de la presentación, pero os lo quiero contar así, si quiero ir solo, quiero ir acompañado, ¿no? O sea, cuando habláis de transferencia de tecnología, de proyectos colaborativos, ¿qué significa? Bueno, pues que yo como empresa tengo que decidir si esos activos los quiero yo trabajar solo
o quiero ir de la mano de otro, ¿no? Porque a lo mejor en un proyecto concreto quiero ir solo, pero en otro proyecto quiero trabajar con una universidad, quiero trabajar con un centro tecnológico, quiero trabajar con una gran empresa que me va a aportar, aparte de capital, mucho conocimiento, ¿no? Y yo voy a meter una parte muy core, ¿no? O sea, entonces tengo que pensar qué modelo quiero yo emplear para cada actividad empresarial mía, ¿no? Y porque además en toda esa financiación se revisa muchísimo cómo está todo esto, ¿no? Porque desde luego hay empresas que por no haber gestionado bien esos activos intangibles pues van cayendo, ¿no? Porque al final en muchas de esas financiaciones que os han contado fenomenal se mira mucho ese valor de los activos intangibles, ¿no? En los proyectos europeos, de hecho, hay una parte, si os habéis presentado algún EIC Accelerator, por ejemplo, hay una parte específica de impacto, ¿no? O sea, que cómo es tu tecnología, cuán de versátil es tu tecnología y con qué condiciones vas a llegar al mercado con esa tecnología, ¿no? Cuán libre vas a ser, ¿no? Por eso es verdad que las empresas que son muy tecnológicas y muy fuertes en el área de patentes, pues son muy atractivas para los inversores, ¿no? Entonces, los inversores siempre van a poner el foco en ese tipo de empresas, ¿no? En una empresa que no se diferencia del resto, que intenta convivir a codos con las demás y que no tiene un valor añadido en una cosa muy concreta, pues no es tan atractiva, ¿no? para los inversores, ¿no? Que va de todo esto, ¿no? ¿Qué elementos clave tenemos para la gestión profesional de esos activos? Pues primero un reforzamiento del valor a largo plazo, ¿no? Una ventaja competitiva, lo que decía, yo tengo que sobresalir respecto de mi competencia. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues primero con esos análisis de estado del arte para ver qué hay en mi sector, en qué se está trabajando, pues yo qué sé, si estoy en temas de tecnologías cuánticas, que hay muchísimas cosas ahora mismo, tengo que buscar qué nicho yo en el que puedo trabajar para no interferir otros derechos, ¿no? Por tanto, estamos hablando también de la mitigación de riesgos, ¿no? Litigios, usurpaciones o pérdidas económicas, que también es muy relevante, ¿no? Además, por un tema de reputación corporativa, ¿no? Desde luego, por la confianza de los inversores, los clientes y los colaboradores. Desde luego, no hay una cosa más relevante que tener clientes y colaboradores y, por supuesto, inversores que confíen en el proyecto por esa reputación corporativa que tienes porque has hecho bien los deberes, ¿no? Porque te has preocupado muy activamente de proteger esos activos, ¿no? Por supuesto, por la monetización y el impacto financiero directo, ¿no? Siempre como una fuente estable de ingreso con los royalties, las licencias y las franquicias, ¿no? Que es todo lo que hemos hablado por la parte más de financiación, ¿no? Por la ventaja también en los procesos de valoración y las due diligence, ¿no? Las auditorías, las valoraciones, toda la parte de reducción de tiempos y de costes en los procesos de inversión, ¿no? Que también es relevante. Por el cumplimiento normativo y fiscal, por supuesto, ¿no? Y aquí te puedes acoger a los patent box, las deducciones fiscales que ya han comentado aquí previamente. Y también, por supuesto, por la sostenibilidad y la innovación, ¿no? Toda la innovación que está protegida por la IP siempre transmite una imagen de un negocio mucho más robusto y estable, mucho más que cuando no hay protección, ¿no? De hecho, es verdad que yo, cuando alguna empresa viene y nos pregunta, oye, es que me van a invertir, no sé qué, digo, bueno, vamos a ver qué tienes, y empezamos a mirar, digo, ¿pero tú qué has protegido? Y me dice, pues no lo sé, yo tengo, a veces no tiene ni la marca. Y digo, pero no me vas a tener la marca. Entonces, bueno, pues ya me voy a ir al catálogo y ahora ya lo terminamos de contar. Entonces, bueno, ¿yo qué recomendaciones os doy para poder hilar esos activos intangibles con estas financiaciones tan interesantes que os han contado? Primero, gestionar bien la tecnología y hacer auditorías periódicas, que os recomiendo que sean anuales. Analizar el estado del arte basado en patentes, que también lo han comentado por aquí. Innovar siempre pensando si desarrollo yo solo o voy en compañía de otro o de otros. Analizar la libertad de operación, es decir, que no pise derechos de terceros, revisar la calidad de mi tecnología, ¿no? Para ver si me queda un poco obsoleto y tengo que seguir innovando, la valoración y la valorización de los activos, que eso se hace siempre en un proceso de compra, por ejemplo, la correcta gestión del portafolio de la propiedad industrial para revisar la eficacia de los costes y todo el tema de las deducciones fiscales, ¿no? Y luego, por supuesto, siempre las patentes como un generador de valor y prepararte siempre para defenderte frente a terceros, ¿no? Que esto es lo que os decía al principio, que esto es un poco la selva, ¿no? Y me tengo que defender de posibles copias o de que yo no esté copiando a los demás. Así es que nada, yo si queréis lo dejo por aquí, lo dejamos para la mesa redonda. Un placer y a vuestra disposición, además para trabajar desde el Scale Up, que estamos a vuestra completa disposición. Muchas gracias, Rocío, gracias a todos. Y ahora, antes de pasar a la mesa redonda, como estamos grabando, lo más importante es que todas las pymes, todas las empresas que queráis trabajar con nosotros en el Scale Up,
nos contactéis a través de los datos. Concretamente yo voy a hacer personalmente la hoja de ruta de financiación de todas las empresas que nos contacten y darles las mejores. Antes hablabas tú, Juan Moreno, decías, no, hay una amalgama, hay un montón de... no es un lío. Yo os voy a decir cómo nosotros trabajamos, hacemos un montón de millones de euros de operaciones con CEDETI, con la Comunidad de Madrid, un montón de deducciones fiscales con Acerta, con Mónica, trabajamos operaciones de más de 5 millones de euros con Gustavo. Es muy sencillo, lo único que hay que hacer es el puzzle correcto y que te lleven de la mano. Entonces, para eso voy a apoyarme también en varias preguntitas que me gustaría haceros uno a uno. La misma pregunta a todos. Luis Maeso. ¿Cuál es el principal problema que detectáis cuando os llega un cliente, alguien que os pide? Principal, uno nada más. Yo diría que básicamente sería la planificación. Pero planificación, pensad que nosotros estamos orientados al concepto proyecto. Para nosotros un proyecto es un conjunto de actividades para cumplir un objetivo en plazos y presupuesto. Y evidentemente ese objetivo tiene que estar relacionado con el desarrollo de tecnología. Entonces yo diría que está básicamente en esta planificación que no solamente es técnica, sino que también evidentemente es financiera. Ok. Luis Serrano, en la Comunidad de Madrid, ¿cuál es el principal problema que notáis cuando os llega alguien a pedir dinero? Nosotros el principal problema que notamos es que, yo que soy informático, hay una frase famosa que se dice que la perversión del lenguaje es que tú transmites una idea y quien la recibe entiende otra, porque normalmente autocompletamos con la cabeza lo que hemos puesto en un papel. Entonces, falta bastante capacidad de transmisión de ideas claras en las solicitudes. Todas nuestras solicitudes, salvo ser de excelencia, pasan a evaluación por paneles de expertos. Entonces, una buena práctica que aconsejaría a todas las instituciones que ese proyecto que van a presentar sea criticado por una tercera persona ajena a su escritura. Y todos los puntos débiles que esa persona encuentre son los que nuestro experto, entre otros, va a encontrar. Me encanta la respuesta porque nuestra consultora, por eso decimos que nosotros traducimos lo que quiere escuchar la administración para poner lo que ellos necesitan oír. Mónica, ¿cuál es el principal problema que encontráis cuando os llega un cliente a pediros deducciones? Yo no diría que es el principal problema, pero es uno que me gustaría destacar. Y es un error común, sobre todo en pymes, que es el foro. Y es pensar que cuando yo tengo un expediente de una ayuda, pongamos local, regional, da igual, ese expediente me sirve para la deducción. Son lenguajes distintos, como tú decías, se ha de traducir a cada... Entonces, yo puedo tener una ayuda X y eso no es un expediente de deducción, no tiene por qué serlo. Los gastos deducibles no son los mismos, el calificativo no tiene por qué ser el calificativo de la ley que aplica para las deducciones fiscales. Al final, una ayuda es una bolsa de dinero que se reparte según una convocatoria que establece una serie de condiciones. Entonces, el proyecto probablemente es innovador, pero ni siquiera todas las ayudas son a I+D+I. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Incluso si es una ayuda a innovación, tenemos que ver ese expediente y después traducirlo y ver qué es lo que aplica para la deducción fiscal. Gracias. De nuevo la traducción a lo que es necesario. Juan, ¿cuál es el primer error o el error que comete la gente cuando se acerca a vosotros? Sí, desde la perspectiva del venture, que hemos estado viendo miles de proyectos durante muchos años, hay muchos proyectos que se caen por, diría que falta de anticipación o de preparación para presentarte a un venture. Y no es una cosa que haces en 3 meses ni en 4. Si tu proyecto crees que en algún momento lo vas a querer financiar con venture capital, prepárate, casi te diría, desde que concibes la empresa. Porque eso va a determinar cómo vas a tener tu cap table, es decir, tu lista de socios, cuántos vas a tener, a quiénes vas a tener, van a estar alineados con el venture cuando entre el venture, ¿vale? Desde el principio, si crees que te quieres financiar con venture capital, tienes que prepararte bien y ordenar y organizar la empresa para que eso pase. Y después, todo el resto viene después. Pero requiere una preparación previa porque hay muchos proyectos que se caen pues porque te llega con un cap table de 100 entradas o porque en
entre las líneas de inversión hay gente que no está alineada con los intereses de un venture capital a lo mejor. Entonces simplemente es entenderlo. Que hay otras opciones, que no es necesario que te financies con venture capital, pero si quieres montar una startup, lo normal es que vayas a tirar por ahí, ¿no? Entonces prepárate, anticípate. Hay un montón de gente que te puede ayudar, que te puede explicar qué es lo que espera un venture, qué es lo que no espera, cuáles son los errores comunes, y yo creo que con eso te vas a ahorrar muchos problemas a futuro. Que luego no puedo estar más de acuerdo. Nosotros hemos tenido alguna vez operaciones de más de 10-15 millones de euros que parece que es, venga, vamos a salir a la ronda y esto que lo hacemos en 2-3 meses. O sea, hay gente que piensa que eso es así. Digo, bueno, yo de verdad no sé en qué mundo se vive. Hay que ir de la mano de gente que sabe y que tiene conocimiento, porque esto son cosas de 6, 8, 10 o más meses. Gustavo, ¿cuál es el primer error que os cometen las pymes cuando se acercan a vosotros? Bueno, yo creo que en la presentación ya lo he dejado claro. Faltan direcciones financieras profesionalizadas, que es normal, porque al final estás enfocado en otra cosa y no puedes dedicar un montón de recursos a esa parte. Entonces, las soluciones de dirección financiera externa ayudan un montón, porque te van a dejar muy bien organizada la casa. Y luego la improvisación. Aquí solo pedimos dinero cuando justo el mes que viene hay que pagar no sé qué. Sí. Esto no funciona así. O sea, hay que tener muy claro lo que quieres. Tienes que estar muy diversificado en las fuentes de financiación. Tenemos el COVID hace nada y todos sabemos lo que ha pasado. Quiero decir que al final necesitas tener muchos sitios donde tocar, pues por si falla alguno. Y tener muy claro y muy preparado en qué momento vas a pedir la financiación, por qué, y estar siempre sobrefinanciado, si es posible, si tu empresa lo permite. O sea, no hay que mirar tanto el coste de, oye, esto me cuesta un 2% más, sino por lo menos tener la tranquilidad de que estás sobrefinanciado por si pasa algo. Obviamente hay que tirar mucho de financiación bancaria porque es la más barata, pero hay que complementarla siempre. Bueno, pues muchas gracias. Evidentemente volvemos exactamente al mismo punto. Hay que prepararse con bastante anticipación. Rocío, el error número 1 cuando se acercan bueno, con vosotros. Pues yo también me pasa un poco, no diría quizá el más grave, pero sí que es recurrente que los clientes a veces llegan demasiado tarde. O sea, cuando tú acometes proyectos de innovación es bueno que empecemos a hablar desde el principio, porque al principio puedes sentar un poco las reglas del juego. O sea, y es verdad que a lo mejor la patente no hay que prepararla todavía, pero tenemos que hablar de secreto empresarial, tenemos que hablar de acuerdos de colaboración, cómo redactas esas cláusulas, cómo revisas el tema del software, etc. Y luego una cosa que sí que quería matizar es que aunque nosotros no somos una financiera ni financiamos proyectos, pero sí que hay subvenciones, tanto por la parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas como por la Comisión Europea, que son subvenciones a fondo perdido para la gestión de patentes y marcas. Y es verdad que cualquier pyme europea, o sea, hasta 50 millones de facturación y 250 empleados se puede beneficiar. Y bueno, pues son cosas que la gente no sabe y cuando empiezas a hablar con clientes desde el principio, pues ayudas a marcar bien la estrategia. De nuevo, el prepararse con anticipación. Por eso yo siempre también insisto que haz tu hoja de ruta de financiación a largo plazo y vete pensando en las distintas posibilidades que, como todos han dicho, es mejor combinarlas todas, no centrarte en una sola. Entonces, tenía 2 preguntas, pero lo voy a repetir a una porque se nos quedamos sin tiempo. ¿Qué es lo que cómo ayudáis vosotros a las empresas y qué consejo les daríais? Haz la mezcla, Luis Maeso. Cedetti. Bueno, yo creo que es importante hacer una reflexión de qué realmente necesitan las empresas. Antes se ha comentado que hay como una exuberancia de ayudas, ¿no?, en el sistema. Pues es muy importante identificar qué necesito y dentro una vez identificado realmente lo que necesito, que algunas veces son cosas pequeñas, el elegir lo que realmente está alineado con esa necesidad, ¿no? Perfecto. Se llama hoja de ruta de financiación, lo hemos hablado varias veces aquí. Luis Serrano, de la Comunidad de Madrid, ¿cómo les ayudáis o qué consejo les daríais? Uno nada más. Pues ayudamos con las líneas y estamos bastante encorsetados por ser todo legislación, pero el consejo principal es lo que hemos comentado, anticiparse, tenerse preparado a la convocatoria a la que tú quieres ir, aunque esté proyectada en meses vista, porque luego cuando se publican las convocatorias los plazos son exiguos, son muy cortos, entonces falta mucha madurez en los narrativos. Y también animar a que a las instituciones que se presentan o que suspendan pueden pedirnos el feedback de por qué y mejorar sus propuestas siempre. Es un proceso de aprendizaje, aprender a poner las palabras mágicas que los expertos en todos ámbitos de conocimiento esperan y aunque sea infructuoso, no es un trabajo perdido.
Pues gracias a anticiparse y seguimiento. Nosotros siempre lo decimos, por ejemplo, has hablado antes, Luis, de fechas. Nosotros de Interconecta, por ejemplo, llevamos ya meses hablando para que cuando los clientes empecemos a hacer su expediente ya tengamos montado la mitad del expediente y la idea muy clara. No se puede empezar en el último momento, volvemos a la misma. Mónica, ¿cuál sería tu recomendación para los clientes que hagan deducciones? ¿Cuál sería tu mejor consejo? Yo diría que, y he estado al otro lado, he tenido empresa, he estado en consultoría, lo sabes, he estado en certificación y con estos años yo creo que el mejor consejo para estos temas es, y tú lo sabes bien porque lo aplicas, es, y lo he dicho antes, uno se tiene que sentar cada año, cada año y ver qué he hecho, qué estoy haciendo y qué tengo planificado hacer. Para todo lo que he hecho me puedo aplicar incentivos y ya me desgravo. Y para todo lo que tengo planificado hacer puedo solicitar ayudas, pero las ayudas me las suelen dar prácticamente siempre a futuro. Entonces, tengo que hacer esa optimización de esa hoja de ruta en la financiación. Hablo de ayudas principalmente públicas, también privadas, pero en estos temas tengo que tener claro qué he hecho, qué estoy haciendo y qué hago para hacer esta estrategia y hacer un seguimiento. Perfecto, Mónica. De nuevo, el mismo camino. Juan, por favor, tu mejor consejo para esas rondas de Venture. Uno. No soy de dar muchos consejos, pero antes sí que en mi respuesta anterior venía un poco implícito la recomendación, que es prepárate, planifica, te diría que años de antelación, cuáles crees que van a ser tus caminos de financiación, porque creo que es muy importante. Júntate después con gente que te puede ayudar. Hay muchísima gente que te puede ayudar, pero muchísima, y lo dejaría ahí, ¿vale? Está claro, rodearte de gente que te pueda ayudar. Por ejemplo, nosotros no hacemos rondas de menos de 5 millones de euros, pero es verdad que requiere un expertise, ¿no? Porque hay gente que piensa, no, voy a por 5, voy a por 10, voy a por 50. El fondo de Venture, que posiblemente haga las de 50, igual no hace las de 5, las de 10. Hay que saber a qué puerta llamar y cómo llamar. Y no quiere ver la misma documentación el de 5 que la del de 50, aunque esté en Singapur. Cada uno es experto en su materia. Por eso, y eso lo puedes ver en nuestro observatorio, puedes ver. Efectivamente, es un sitio perfecto para darse cuenta. O sea, es verdad que hay gestoras que tienen fondos de 50, de 5, de 10, de 100, pero cada uno quiere una cosa diferente, como cada una de estas entidades públicas que financia. Gustavo, por favor, el mejor consejo para las pymes. Bueno, tampoco, para no ser muy repetitivo, pero sobre todo hay que ser muy ordenado en la parte financiera, que es algo de lo que adolecemos todas las pymes. Quiero decir, la parte financiera tienes que tener a alguien que te ayude, porque además, si no a ti, tu día a día de negocio te come el tiempo. Entonces, es un servicio que no es excesivamente caro, el tener a alguien que te eche una mano y te va a dar una idea muy clara de cómo tienes los números de la empresa. Y a veces a nosotros nos pasa con clientes, sobre todo con algunos KPIs, nos ha pasado mucho con el sector de la restauración, que están centrados en su negocio, tienen 3, 4, 5 locales. Me acuerdo de un cliente que tiene unas pizzerías, tiene tres pizzerías en Madrid, facturan un fenomenal, el producto es estupendo y prácticamente no ganan dinero. Y no ganan dinero porque los KPIs diarios de su negocio no están a ellos, están a otra cosa. No. Entonces, al final eso te ayuda mucho a ver, oye, si yo tengo que tener un 30% de margen en este negocio y un 30% de coste personal, porque estoy teniendo un 42%. Entonces, toda esa información, si eres ordenado en la parte financiera, ayuda mucho a la dirección a tomar decisiones. Gracias. Ordenamiento financiero, muy relevante para pedir dinero público también, para todo realmente. Rocío, tu mejor consejo para las pymes, bueno, la parte... Pues yo diría que toda esta gestión de la innovación para luego poder acceder a ayudas de cualquier tipo, hay que verlo siempre como una inversión y no como un gasto. O sea, que hay un error como común de, ¿pero cuánto me va a costar esto? Bueno, no, o sea, esto te va a costar esto, ya veremos cómo lo financiamos, pero esto es para construir empresa. O sea, que base de tu empresa va a ser esa correcta gestión de esos activos intangibles. Así es que mi mejor consejo es ese, verlo como una inversión y no como un gasto. Eso es bastante cierto, estoy 100% de acuerdo. Muchas veces nosotros, cuando presentamos distintas ayudas, la propiedad intelectual es básica y todo lo que tenemos que poner, porque además es lo que la administración quiere. Estamos hablando de innovación tecnológica. Y con esto yo creo que nos hemos quedado justitos en la hora. Muchas gracias a todos. Gracias.